Amigos míos, el periódico nacional de la fecha trae un titular que resulta aclaratorio frente a una situación noticiosa, ¿no?, que en el día de ayer se produce. Y es que las redes sociales, el rumor, la información que se sirvió daba cuenta de que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, había dimitido a su cargo. Y algo que, si bien es cierto en el fondo, no es así en la forma, porque esa dimisión en sí, lo que se anuncia que sucederá, no exactamente qué ha sucedido. Por eso el periódico El Nacional trae en su titular esta información dando cuenta que Ariel Henry renunciará del cargo al formarse un nuevo gobierno, es decir, un gobierno provisional en Haití. Una información aclaratoria que, si bien es cierto, no modifica la intención, el curso de los hechos, no es exactamente lo que se había manifestado en la víspera cuando se dio a conocer que el premier haitiano había dimitido. No, él va a dimitir, lo anunció, incluso habló de un sacrificio que estaba asumiendo desde el punto de vista de esta renuncia, de esta dimisión, que se va a producir. Y se va a producir en virtud a el resultado de esta reunión que se dio en Jamaica, en la comunidad del Caribe o el CARICOM, que junto a Estados Unidos pues se han mostrado muy optimistas con esta reunión y que aseguran se han logrado avances para una transición política en ese país. Y déjenme decirle algo, es evidente que en Haití hay una situación política que tiene que resolverse y que está la política en vías de solución cuando ya hay una aceptación de dimisión por parte del premier Ariel Henry. Y por eso es que líderes como, por ejemplo, el CARICOM, el ministro de Jamaica, Andrew Holness, que participó en una rueda de prensa con el presidente de turno de la Comunidad del Caribe, que es en este caso el presidente de Guyana, Irfan Ali, y que estuvo acompañado del secretario de Estado de los Estados Unidos, que es allá lo mismo que en otros países el canciller Anthony Blinken, cuando ellos decían que se daban los pasos urgentes para mover las cosas en una mejor dirección en lo que tiene que ver Haití. Y evidentemente que ya con la decisión de Ariel Henry para dimitir, se da un paso político importante. Sin embargo, amigos y amigas televidentes, mucha gente nacional e internacional, aquí en República Dominicana y fuera de República Dominicana, internacionalistas, no se ponen tan optimistas frente a esta realidad. Fíjense cómo el periódico Diario Libre, en la encuesta correspondiente al día, le pregunta a sus usuarios: ¿cree usted que Haití superará la crisis tras la renuncia de Ariel Henry? Y hay un 84.86, que es lo mismo decir un 85% de gente que dice que no va a ser así. Y usted me dirá, ¿por qué esto? Miren, porque es que se ha hablado de la conformación, es el plan que se ha establecido, la conformación, según lo establece la reunión del CARICOM, de un consejo presidencial, que estaría conformado por 7 miembros. 7 miembros cuyos nombres se van a dar a conocer en las próximas horas, ponga usted en un día. Algo que, entre otras cosas, permitirá ya con un consejo establecido que se verifique en la práctica, que se materialice la renuncia de Ariel Henry y que se produzca el despliegue de la multinacional, de esta fuerza
de varios países que lideraría Kenia para crear una situación de seguridad que es importante, que es necesaria, que es fundamental para que se puedan celebrar elecciones libres en Haití. Sin embargo, amigos y amigas televidentes, independientemente a esa buena intención, a esos pasos firmes que se están dando, esos avances que desde el punto de vista de la dimisión de Ariel Henry, de la conformación de este consejo de provisional que establezca un liderazgo a los fines de poder desarrollar las elecciones, hay algo válido, algo lógico, y es que esto va a conllevar tiempo, que ojalá sea poco, pero igual es tiempo. Y en lo que se investiga el caso, frente a la espera de los recursos, de los fondos necesarios para poder desarrollar esta acción multilateral de pacificación en Haití, entiéndase, de desarmar las bandas criminales que han crecido y se han fortalecido en ese país. Mientras tanto, en lo que eso sucede, esa espera se hace más larga porque se necesita tener un interlocutor válido. Y fíjense cómo, amigos y amigas televidentes, Kenia, que era la nación, que ha sido la nación que se ha manifestado para liderar esta misión, acaba de decir que la misma está suspendida hasta tanto, y tienes razón, se puede establecer un consejo presidencial, es decir, un liderazgo. Porque entonces, si no hay un premier, si no hay un primer ministro, si no se tiene, llame usted, porque la constitución haitiana es extraña, establece un presidente de la república, pero ese presidente en sí no gobierna, porque el que gobierna es el primer ministro, que él no lo nombra. Bueno, pero si no existe una figura mediante la cual Kenia pueda pues encaminar, validar, un ancla, como dijo la Cancillería keniana, donde se pueda apoyar este despliegue policial, pues no se va a poder hacer. Entonces mucha gente dice, mira, esto lo que ha producido es un compás de tiempo. Pero aparte del compás de tiempo, también existe el miedo, la preocupación de que eso se quede a la suerte de Haití. Y que digan, bueno, que sean los haitianos los que se pongan de acuerdo. Óigame, eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque ellos han demostrado que no tienen esa capacidad. Si usted analiza, querido público, los hechos relevantes que han sucedido en Haití desde, qué sé yo, ponga usted, vamos a poner en julio, el 7 de julio, cuando un comando armado asaltó el Palacio Presidencial, o más que todo la Casa Presidencial, y mató al presidente Jovenel Moïse, que antes había nombrado a el premier, hoy anunciando la dimisión, Ariel Henry, y que tomó posesión días después. Usted mira lo que ha pasado por ahí, incluyendo el 14 de agosto, estamos hablando del 2021, cuando un terremoto 7,2 afectó ese país. El 11 de septiembre, cuando el premier Henry firmó un acuerdo con los principales partidos de oposición para la formación de un gobierno de unidad y de una asamblea que redacte una constitución antes de celebrar elecciones que estaban en ese momento pautadas para el 2022. Y nada de eso se hizo. Y lo que hizo fue agravar la situación de crisis. Ya en 2022, señores, de enero a octubre, la crisis estaba a unos puntos y unos niveles que los enfrentamientos entre bandas criminales dejaron centenares de fallecidos. El 7 de octubre, en plena crisis económica y social por la subida del precio de los combustibles, el gobierno solicitó el despliegue de fuerzas militares internacionales. Y el 10 de octubre se recuerda que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propuso desplegar una fuerza de acción rápida
Y ya en el 2023 se hicieron los primeros esfuerzos internacionales. El 26 de abril se recuerda que el canciller dominicano Roberto Álvarez alertó a la ONU de una situación que él calificó válidamente de insostenible en Haití y le pidió al Consejo de Seguridad de la ONU respuestas inmediatas. El 29 de julio, Kenia acordó con un grupo de naciones amigas encabezar una fuerza internacional para la paz con unos 1,000 policías kenianos. El 31 de agosto, la Unidad de Derechos Humanos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití informó que al menos 3,494 personas fueron víctimas de asesinatos, de lesiones y secuestros en Haití durante los primeros 6 meses de ese año. El 15 de septiembre, la República Dominicana cerró la frontera con Haití, aunque se reabrió evidentemente por ahí primera, segunda semana de octubre para el comercio bilateral. Y el 2 de octubre el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el despliegue de esa fuerza multinacional de asistencia a la policía de Haití. Por un año, en ese momento se dijo, aunque se dio la posibilidad de que fuera prorrogable. Ya el 19 de octubre del 2023, el informe del grupo de expertos de la ONU señalaba al expresidente Michel Martelly, entre otros, como financiador de bandas que aterrorizan el país para proteger sus bienes y obtener votos. Algo que, como dije en el día de ayer, ha sido una herramienta que han utilizado prácticamente todos los que han gobernado en Haití. En el 2024, en este año, las bandas han demostrado su poder, han demostrado su fuerza. Pero ¿qué pasa? Que el 7 de febrero expiró la interinidad que se había pactado con Ariel Henry para hacer elecciones, para conformar un gobierno de unidad o por lo menos de balance. Pero él no las hizo. Y lo que dijo es que iba a haber elecciones cuando la seguridad del país lo permitiera. Y mientras tanto, Haití lleno de protestas que estaban pidiendo en ese momento la salida de Ariel Henry. El 28 de febrero, Philip Davis, quien es el primer ministro de Bahamas, dijo que Henry se había comprometido durante la cumbre de CARICOM que se celebró en Georgetown a celebrar elecciones antes del 31 de agosto del 25. Oigan bien, las elecciones que no pudo realizar cuando se comprometió, él dice que las va a realizar en el 25, algo que ha exacerbado más los ánimos en Haití. El 1 de marzo, el premier haitiano y el presidente de Kenia, William Ruto, firmaron en Nairobi el acuerdo para el despliegue de 1,000 policías kenianos. El 2 de marzo, las bandas asaltaron la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe y ahí se fugaron más de 3,000 reclusos. Hablan de 3,500, 3,400, pero fueron más de 3,000 reclusos, algunos de ellos grandes criminales. Y el 3 de marzo se declaró un estado de urgencia, un toque de queda por 3 días que todavía el día de hoy se mantiene. Y en el departamento del oeste, donde está Puerto Príncipe, las cosas se han puesto inmanejables. Muchísimos desplazados. El 5 de marzo, después de varios días de un paradero desconocido, el premier Ariel Henry llegó a Puerto Rico procedente primero estuvo en Kenia, luego estuvo en New Jersey, luego que República Dominicana no le permitiera el aterrizaje de su aeronave. Pero a todo esto tenemos que recordar que el señor Barbecue, la gente le dice barbecue, pero es Barbecue, rechazó la intervención de fuerzas extranjeras, lo reiteró en el día de hoy y amenazó, dijo que si Ariel Henry no dimitía, el país se encaminaba a un genocidio. Entonces imagínense ustedes, señores, ese es el cuadro de Haití en estos momentos. Se ha intentado asaltar el Palacio Presidencial, ahí murieron 9 personas, y la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas ha dicho que por lo menos 15,000 personas han sido desplazadas por la violencia en Haití en una semana. Entonces
Entonces ese es el cuadro, señores, ese es el cuadro real que se tiene de lo que es un Haití en dificultad. Y ahora mismo con la preocupación de que lo que es fundamental para poner cualquier tipo de orden en Haití, amigos y amigas televidentes, que es la intervención multinacional. Una intervención multinacional que mucha gente entiende que no va a ser proporcional. Se habla de que las bandas haitianas repartidas, porque son muchas, pueden superar los 5.000 efectivos, todos armados y armados poderosamente. Esto que dice Badecue, no, óigame bien, una rueda de prensa como si fuera el poder. O sea, él dice que hay una coalición de bandas armadas, que el nombre vendría a ser Vivre Ensemble o Vivir Juntos, que ha rechazado las negociaciones de la comunidad internacional para encontrar una salida a la grave crisis que sacude el país. Y ellos dicen que son ellos los que van a resolver y que son ellos los que tienen que decir quién debe dirigir el país. Y mandaron, ¿cómo se llama esto? Una amenaza, incluso diciendo que a los hoteles donde pudieran estar, porque Haití tiene dos realidades, muy ricos y muy pobres. Y en los hoteles donde, según ellos, se refugian funcionarios vinculados al régimen de Ariel Henry, los van a asaltar y que van a matar. A ese nivel, señores. Es a ese nivel. Entonces, cuando usted analiza, por ejemplo, la caricatura del periódico El Día, ustedes la están viendo ahí. Señores, esa es la realidad que se tiene. Esa es la realidad. Una caricatura que, aunque tiene su carga de humor, no deja de ser un editorial. Y que lo dice claramente, las bandas han crecido, se han hecho poderosas. Y la realidad que se tiene es esa, la que ustedes están viendo ahí. Por eso, amigos y amigas televidentes, no se puede bajar el tono, no se puede bajar la intensidad del reclamo de que se produzca una intervención que pacifique ese país, que desarme las bandas criminales. Porque mientras eso no suceda, no va a poder tenerse ningún tipo de resultado satisfactorio en esa nación merecedora de mejor suerte. Por eso el presidente Luis Abinader, en su participación de la interacción que hace los lunes, que llaman LA semanal, fue claro y específico al decir que la colectividad internacional, a la que valientemente les reclamó una demora frente a un tema fundamental para la región, como es Haití, si no toma acciones correspondientes, acciones rápidas, la situación va a ser peligrosa, y advirtió que República Dominicana va a tomar también sus propias medidas. Entonces yo veo este panorama con pinzas y me inscribo en la postura del Instituto Duartiano cuando dice que solo una invasión me refiero a la acción multinacional, pararía lo que está sucediendo en Haití. Porque como dice el doctor Wilson Gómez, si no se produce una intervención militar, no hay forma de controlar estas bandas criminales que están sembrando el caos en la vecina nación. Y el gobierno tiene que seguir con los esfuerzos de control que está haciendo en la frontera para evitar que la inestabilidad y el desorden que está imperando en Haití pueda, cual onda expansiva, tocar República Dominicana. Se hace necesario que haya un apoyo absoluto para que ocurra esta intervención armada y que se pueda pacificar ese país y que los responsables que se escojan para relanzarlo puedan hacerlo de una manera adecuada. Pero primero, como dice el magistrado
emérito Wilson Gómez, hay que pacificar, hay que desarmar a los antisociales, a estos grupos que están en acciones delictivas, que han ejecutado personas, que han secuestrado, que han matado, que han violado, que han destruido lo poco de institucionalidad que hay en Haití. Entonces, hay que tomar las medidas. Hay que tomar las medidas antes de que la situación se vaya de la mano, como en efecto se ha ido. Pero se impone que haya un esfuerzo mayor, un esfuerzo más serio, un esfuerzo más visible. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con estas palabras, con estas afirmaciones del presidente del Instituto Duartiano, mi querido amigo el doctor Wilson Gómez Ramírez, a quien he entrevistado también muchas veces aquí en la Ruta de Actualidad, porque es deber de todos. Es deber de todos que se pacifique Haití, que se llamen a elecciones, que los haitianos puedan ir a las urnas con las debidas garantías, lógicamente, y con un padrón de registro civil confiable, que también es otra de las tareas pendientes que tiene Haití. No tiene un padrón, no tiene un registro de sus ciudadanos, de sus habitantes, y todo eso es grave. Pero lo cierto es, amigos y amigas televidentes, que no es verdad que esas bandas van a estar de acuerdo con el orden, porque ellas se nutren, se lucran, viven del caos, del desorden, de la anarquía, y lo han propiciado. Entonces no, realmente no. Yo estoy completamente de acuerdo con las palabras del presidente del Instituto Duartiano, de que hay que insistir en el tema de una acción multilateral que intervenga Haití, desarme las bandas criminales, les quite todas estas armas de alto calibre y que se den los pasos para una institucionalidad que lleve a unas elecciones para que esa nación pueda enrumbarse por mejores caminos. Porque en la medida de que Haití deje de tener problemas, en esa misma proporción República Dominicana aligera su carga frente a esa nación vecina.